lo que habíamos visto en la clase anterior, bueno, así como en un pequeño resumen, estuvimos mirando primero lo que son las ecuaciones de segundo grado. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? También revisamos ahí algunos ejemplos que eran de planteo, ¿cierto? Y luego de eso trabajamos un poquito con algunas propiedades de los números reales, ¿cierto? Recuerden que los números reales es un conjunto ordenado. Hay algunos axiomas ahí que cumplen. Y también definimos lo que son los intervalos, ¿ya? Todo esto en base para poder resolver ejercicios con inecuaciones. Recuerden que aquí los intervalos, cuando se consideran aquí los elementos, es cerrado, y cuando es estricto es abierto el intervalo, ¿cierto? Y bueno, aquí están todos los tipos de intervalos que nos podríamos encontrar. Bien. También definimos por aquí lo que quiere decir el valor absoluto. Y aquí nos quedamos harto rato, no sé si se acuerdan. Aquí tuvimos recuerdo que estuvimos revisando harto el caso de I mayor que 0, acá. Bien. Aquí lo que hay que recordar y que es súper importante es que cuando hay un número que mayora a un valor absoluto, este tiene que cumplir lo mismo que cumple aquí el valor absoluto. ¿Bien? Porque el valor absoluto, independientemente de lo que esté dentro de él, que sea positivo o negativo, esto siempre va a resultar algo mayor o igual a 0. ¿Bien? Solo va a ser 0 cuando lo que esté adentro sea 0. ¿Bien? Pero en general es mayor estricto que 0, ¿cierto? Es 0 solamente cuando lo que está dentro del valor absoluto es 0. ¿Ya? Solo en ese caso. Así que teníamos aquí las condiciones para valor absoluto. Y bueno, ahí se nos ocurrió un ejemplo que estuvimos ahí debatiendo, ¿cierto? Pero a mí me interesaría que revisemos estas que están acá. ¿Bien? Entonces fijémonos primero en este ejemplo. ¿Ya? Aquí resolver esta inecuación es equivalente a resolver una ecuación. ¿Ya? Por lo tanto, el primer paso es agrupar los x y lo que es constante en cada lado de la inecuación. Entonces aquí lo que podemos hacer es restar el x, ¿cierto? Que yo anote aquí un slash y ponga menos x, esto lo único que nos indica es que nosotros vamos a restar x en las dos partes de la inecuación. O sea, si ustedes quieren, yo lo puedo anotar aquí, menos x. Ahí. Por lo tanto, esto se cancela, ¿cierto? Y aquí reducimos los términos. Entonces nos quedaría 2x menos 4 menor que 6, ¿cierto? Y ahora podemos hacer lo mismo con la constante 4, ¿ya? Indicar esto quiere decir que nosotros vamos a sumar 4 en ambos lados de la inecuación. O equivalentemente que el 4 pasa sumando. Entonces aquí nos quedaría 2x menor que 6 más 4, ¿cierto? Aquí yo podría haber anotado al menos 4 más 4 y después los cancelamos, pero ahí se entiende el paso, o sea, estamos cancelando este 4 negativo con este. Bien, entonces aquí nos quedaría 2x menor que 10, ¿de acuerdo? Y ahora lo que hacemos es multiplicar por un medio o bien dividir por 2, ¿cierto? Siempre esto en ambos lados de la ecuación. Así que nos queda 10 partido en 2. Pero esto es 5, ¿cierto? O sea, de acá tenemos que x es menor que 5. Bien, por lo tanto aquí el intervalo solución va a ser el intervalo, acuérdense, todos los x menores que 5. Entonces, si el x es menor que este número, o sea, si ustedes hacen aquí un pequeño gráfico, si colocamos aquí el 5, aquí es menor estricto. Entonces, no considero el 5 y sería todo este intervalo, ¿cierto? Que estaría representado desde el menos infinito hasta el 5. Y como acá el 5 no se considera porque aquí es menor estricto, este intervalo aquí es abierto. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, aquí no es necesario ser tan detallista. Ustedes pueden haber pasado de esta parte rápidamente a esta, ¿cierto? Porque el x pasa restando, queda 2x,
y el 4 pasa sumando, queda 10, ¿cierto? O sea, aquí todo este detalle entre medio, ustedes se lo podrían evitar. ¿Bien? Debemos siempre pensar que la idea es hacer el ejercicio lo más óptimo posible, ¿ya? O sea, no está mal saltarse los pasos, ¿ya? A no ser que lo estemos evaluando el desarrollo. Pero bueno, en el contexto en el que estamos, créanme que no vamos a evaluar los desarrollos, ¿ya? Pero aquí el objetivo principal es encontrar el conjunto de solución. Bien, entonces créanme que esto es algo que no es tan grave que uno se lo salte. Bien, ya lo importante aquí es entender el contexto. Si es que nosotros aquí quisiéramos multiplicar por -1, recuerden siempre que se cambia aquí el signo. Se invierte solamente esta desigualdad. Bien. Aquí, ¿cómo haríamos este ejercicio? Hay un valor absoluto ahora, ¿cierto? Pero acá necesitaríamos desarrollar un poquito esto antes de trabajar con el valor absoluto. ¿Bien? Entonces, si desarrollamos un poquito esta parte, nos quedaría 3x, ¿cierto? Más 12 menos 3x, ¿cierto? Menor que este valor absoluto. Ya, pues, ¿qué pasa ahí con los 3x? Se anulan. Se anulan, ¿cierto? Entonces, ¿esto a qué equivalente? ¿Qué es, cierto? Ya, pero esto es equivalente a escribirlo al revés. Miren, solamente voy a cambiar el orden. O sea, aquí la desigualdad, más, lo abierto va apuntando hacia el valor absoluto, así que lo podemos escribir así. ¿Por qué lo cambié así? Porque me quiero ir ahora a la propiedad. ¿Cuál de las dos nos sirven? ¿3 o 4? 4. 4, ¿cierto? Aquí es mayor, ¿cierto? Entonces nos devolvemos acá y es la cuarta, ¿cierto? La cuarta propiedad. Así que la voy a anotar acá arribita, ¿ya? Entonces, cuando tenemos que el valor absoluto de x es mayor que le voy a poner a, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta es variable y esta es constante. Por eso le voy a poner a. Entonces, esto es equivalente a que el x es menor que el menos a o a que el x es mayor que el a. Acuérdense que si hacemos un pequeño dibujo acá, cuando esto sea mayor que el a, si aquí está el menos a, y si aquí está el a, estoy considerando desde el a hacia arriba, ¿cierto? Todo esto, y desde el a hacia abajo. Por eso aquí aparece que el x es menor que el menos a, y acá el x mayor que el a. ¿De acuerdo? Es como el complemento de todo lo que está entre menos a y en a. ¿Se entiende? O sea, esto rojo es el complemento de esto, ¿cierto? Del intervalo de a, de menos a, a, ¿cierto? Sería como el complemento de lo que tenemos ahí. Entonces ahí, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a usar la equivalencia, pero ahora para esta desigualdad. O sea, 7x más 2 en valor absoluto mayor que 3 es equivalente. Acuérdense, todo esto es el x y el 3 es a. Así que, ¿qué nos quedaría? 7x más 2 menor que menos 3 o 7x más 2 mayor que 3. ¿Se fijan? Profe, no era 12. ¿Dónde? Sí, profe. Ah, sí es 12. ¿Y por qué escribí 3? No sé. Me confundí ahí como cancelé el 3. Ya, es 12. Es 12, sí. Me equivoqué. Ya, 12, 12. Menos 12, 12. Entonces, en el fondo, tenemos que resolver dos inecuaciones, ¿cierto? Si quieren, a este le colocan 1, a esta le colocan 2. Entonces, como que nuestro ejercicio ahora tiene punto 1, punto 2.
¿cierto? De hecho, este era el número 2. Ya, pues, entonces resolvemos primero la parte 1 del ejercicio. Entonces hay que resolver esta inecuación. Ya, aquí vamos a tratar de ser lo más simple posible. Entonces, queremos despejar aquí, uno busca y despeja el X. Entonces, ¿qué pasa con el 2 positivo? ¿Qué pasa ahí con el 2 positivo? Pasa restando. Pasa Al otro lado. restando, ¿cierto? Entonces nos queda menos 14. ¿Bien? Bueno, aquí podríamos haber dicho restamos 2, ¿cierto? Y lo mismo acá, vamos a dividir por 7 en ambos lados. O en el fondo, vamos a decir que el 7 pasa dividiendo, ¿cierto? Así que aquí nos queda menos 14 dividido 7. Así que esto va a ser menos 2, ¿de acuerdo? O sea, nos queda x menor que menos 2. Ya, y vamos a destacar con un S sub 1 como solución 1, ¿cierto? O si quieren le ponen ahí un 1, como estamos indicando este 1 de acá. ¿Y cómo se escribiría aquí este intervalo? ¿Cómo lo Sería el escribiría? infinito negativo. Desde el infinito negativo, ¿cierto? Hasta el menos 2, ¿cierto? Y abierto. Acuérdense que aquí siempre va abierto en el infinito y aquí en el 2 también va abierto porque es estricto, ¿cierto? Sé que es estricto, abierto. ¿Bien? Ya. Y de manera análoga resolvemos el otro, po. 7x más 2 mayor que 12. Ya, y hacemos lo mismo, po. Aquí restamos el 2, pero ahora no va a ser 14. ¿Cuánto va a quedar? 10. 10. 10, ¿cierto? Así que aquí esto implica, nos va a quedar, bueno, podemos aquí dividir por 7, ¿cierto? El 7 pasa dividiendo, así que nos queda esto así. Ya, y aquí nada que hacer, porque el 10 sobre 7 no tienen divisor en común, así que esto no se simplifica. Simplemente nos queda ahora que escribir el intervalo S sub 2. Y similar, pero ahora mayor que este número. Así que parte desde el 10 sobre 7 hasta el más infinito. ¿De acuerdo? Y aquí también abierto porque aquí es mayor estricto. ¿De acuerdo? Ya, pues, pero acá arriba tenemos un O. ¿Cómo asociamos el O si encontré ese 1 y ese 2? Con una unión. Con una unión, ¿cierto? Por lo tanto, aquí, voy a escribirlo en otra, la solución final va a ser solución 1, unión, solución 2. Así que aquí habría que escribir los intervalos desde menos el infinito hasta... ¿Cuánto habíamos dicho? Menos... No, ya se me olvidó. Menos 2, ¿cierto? Menos 2. Bien, y aquí era abierto. Unido, y dijimos desde el 10 sobre 7 hasta el más infinito. Ya, pues, pero analicemos esto, pues miren. Aquí está el menos 2. Por lo tanto, estoy considerando este intervalo. Aquí el menos 2 no se considera, así que eso no lo pintamos, ¿cierto? Y lo estamos uniendo al 10 sobre 7, que es 1, y algo, ¿cierto? O sea, si aquí está el 0, un poquito más acá. Si aquí estuviese el 0, el 10 debería estar, y acá está el 1, el 10 debería estar un poquito más acá, el 10 sobre 7, ¿cierto? 1,3 debe ser aproximadamente. Por lo tanto, el otro intervalo es hacia allá, sin considerar el 10 sobre 7. Así que queda nada más que así. No se puede escribir de otra forma. Bien. Queda simplemente expresado. Bien. Profe, ¿Sí? ¿se podría dejar igual como los reales menos del menos 2 al 10 Sí, partido también. 7? Por Sí, favor? porque si se fijan son todos los reales, pero ahí le quitamos el cerrado, desde el 2 hasta el 10 sobre 7. Profe, ¿Sí?
qué se refiere cuando dice que son estrictos y que por eso tiene como el corchete abierto? Que no llega a ser nunca 2, po. Por ejemplo, aquí, esto es menor estricto que -2. Nunca llega a ser el -2. No lo Si toca, fuera, si fuera fuera menor igual, sería el corchete cerrado. cerrado, porque ahí se considera. Ya. Sí, esa es lo que tiene ahí las desigualdades, que no llega a ser nunca ese número. No sé si se acuerdan cuando vimos conjuntos. Por ejemplo, definíamos un conjunto C como todos los enteros, y aquí habíamos puesto, no sé, pues todos los enteros entre, no sé, pues ya voy a inventar, entre 1 y 4. Entonces considero solo los enteros en este intervalo, que en este caso el 2 no llega a ser nunca 1, entonces el 1 no se toca, pero sí 2 y 3, y tampoco 4. Ahora, si estuviera así, consideramos el 4. No sé si se acuerdan cuando vimos extensiones de conjunto, cuando pasábamos de un conjunto definido por comprensión a extender el conjunto, a tener todos los elementos del conjunto. Bien, cuando esto que está aquí cambia y no son los enteros, son los reales, si le ponemos aquí un D, ahí sí que es el intervalo. Entonces, al lado de acá sería abierto en el 1 y acá cerrado. Porque acuérdense, los reales son infinitos. Y en un intervalo, aquí, en este intervalo de aquí, hay infinitos números. De hecho, entre 0 y 1 ya hay infinitos valores. Imagínense, si ya son infinitos en un intervalo muy pequeño, imagínense en todos los reales. Ya sería como, uno dice infinito igual, pero es un infinito demasiado grande. ¿De acuerdo? Entonces ahí para que vean eso de los intervalos. Quisiera, a ver, este lo voy a dejar propuesto para que ustedes lo hagan. Aquí la propuesta es que hagan por separado esta parte y esta, y lo unan con un i, ¿ya? O sea, hacen este paréntesis y este paréntesis, ¿de acuerdo? Esto sería lo rojo. Y quisiera solo ahora terminar haciendo este. Ya, aquí, ¿cuál propiedad del valor absoluto deberíamos usar? No está tan difícil este, ¿eh? Lo voy a hacer aquí mismo. Déjenme retroceder para que me digan ahí cuál de las propiedades del valor absoluto nos sirve. ¿La 3 o la 4? Dar igual la propiedad aquí. Entonces usaríamos esta. Menor que una A es equivalente. Ya, aquí lo importante es que el A sea positivo. Ya es lo que aparecía aquí del I, ¿cierto? Y acá aparecía menos A, menor que X, menor que A. ¿Cierto? Lo que importaba aquí es que este número sea positivo. El 24 ya estamos listos porque es positivo. Así que esto de acá es equivalente a tener esta expresión. Entonces nos deshacemos del valor absoluto y tenemos esto. ¿Cierto? Ya, pues, pero si nosotros aquí distribuimos, nos va a quedar en el centro esta expresión. 4 por 5 es 20 negativo, ¿cierto? Este es menor estricto, por si acaso, que ahí a veces tiene un error el lápiz, entonces me escribe más rayas. Ya, acá reducimos los términos semejantes. Entonces quedaría x, ¿cierto? Menos 20. ¿También? ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí. Sí. ¿Sí? Bien. Déjenme recortar esto, porque igual me falta espacio. Ya, estamos ahí, ¿cierto? Entonces ahora lo mismo que veníamos haciendo antes. Vamos a sumar 20 en las tres partes. Entonces, miren, nos va a quedar menos 24 más 20. Por esta vez lo voy a anotar. Podríamos haberlo ido sumando al tiro. ¿Ya? Entonces acá lo reducimos. Esto se va, ¿cierto? Entonces queda el X solito aquí.
acá queda menos 4, y acá queda 44. Entonces ahora solamente, ahí escribí una desigualdad de más. Solamente nos queda escribir la solución. Abierto, ¿cierto? Desde el menos 4 al 44. ¿Se fijan? Ahí no necesitamos separar las dos desigualdades. Las podemos trabajar a la vez. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. Y bueno, acá aparecen algunos ejercicios propuestos para que los puedan hacer después. ¿Ya? Bien. Bueno, todos estos tienen que ver con las cuadráticas. ¿Ya? Es solo resolver cuadrática. Consejo aquí, en este tienen que sí o sí restringir el x. ¿Ya? Aquí hay que indicar que el x no puede ser 0. ¿De acuerdo? Y en este definan u igual a x cuadrado. Entonces el ejercicio les va a quedar u cuadrado menos 13u más 36. Y recuerden que acá solamente van a tener que considerar la solución positiva para poder resolver esto, ¿cierto? No les va a servir un u negativo. Acuérdense que si el u es un cuadrado de un x, tiene que ser positivo para poder calcular ahí la raíz cuadrada. ¿Bien? Porque acuérdense, Profe, aquí les va a quedar u en raíz igual al x, ¿cierto? ¿Sí? ¿qué entra en el certamen? Debería ser hasta lo que vimos en esta clase. Incluido el control. O sea, lo que vimos en el control. Probablemente ahí van a indicar los temas. Ah, ya. Probablemente lo que se preguntó en el control quizás no se repita en el certamen. Porque Ah, ya, igual ya, son ya. hartos temas. Sí. Ya, Sí. gracias, profe. Ya, y bueno, en estos de acá hay que ahí buscar la factorización, pero para eso resuelvan esto como ecuación. Y ahí lo factorizan, ¿ya? Por ejemplo, en este conviene que factoricen por 2. ¿Cierto? Y aquí les queda un cuadrado perfecto, de hecho. Y aquí acuérdense, productos notables. ¿Ya? Ahí las ideas. Y acá abajo, en lo que sigue, necesitan acá, bueno, son ejercicios de planteo. ¿Ya? Así que se los dejo para que los trabajen. Por si acaso, en la clase el miércoles vamos a solo hacer ejercicios. ¿Ya? Así que ahí los invito a que busquen, busquen de lo que sea, de las ayudantías, de lo que estén en las guías o de lo que haya quedado duda en clase. ¿Ya? Los que hayan trabajado de clase los vamos a revisar ahí todos el miércoles. ¿Les parece? El miércoles solo nos vamos a dedicar a hacer ejercicio. ¿Ya? Así que para que ahí vayan buscando ¿cómo se dice esto? Los ejercicios que quieran también revisar el miércoles. ¿Bien? Lo que sí ahora vamos a pasar a la clase 9, ¿ya? Porque que por calendario nos corresponde. Ya, no es mucho, ¿ya? Yo creo que vamos a alcanzar a ver 2 ejemplos grandes y vamos a dejar la idea para el otro ejemplo que ya revisaríamos en la clase siguiente. ¿Bien? No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Debería estar pronto, ¿ya? De todas maneras, yo voy a averiguar eso, ¿ya? Y les comento, ¿ya? Pero debería aparecer pronto ahí en el aula. El tema, como hay varios paralelos, ahí hay un coordinador que tiene bueno, que hace ahí toda esa labor del aula. Así que atentos al aula, por favor. Ya, de todas formas, siempre creo que parece que la profesora María Cecilia estudió. Quizás tienen el taller con ella, ¿o no? No. ¿Qué les hace el taller a ustedes? ¿Sebastián? Sí, Sebastián. Sebastián. Ah, ya. Ya, lo que vamos a ver hoy día en la clase 9 son lo que se llaman los conjuntos inductivos. ¿Ya? Y vamos a ver un teorema.
que por ahí igual es bien importante, es un teorema de inducción que sirve para demostrar, siempre nos vamos a encontrar con igualdades, en algunos casos también con desigualdades y con una que otra afirmación, como por ejemplo decir que un número es múltiplo de otro, o sea, divisible. O sea, va a ser una forma en cómo demostrar. Y usando los naturales, ya hay un teorema que solamente nos hace revisar dos condiciones, ¿ya? Esto es súper mecánico, chiquillos, súper mecánico, así que yo les pido que por lo menos en los ejercicios que hagamos tengan mucha atención ahí a los detalles, ¿ya? Primero vamos a definir lo que son los conjuntos inductivos. Bueno, antes de eso, vamos a llamar ahí al conjunto de todos los subconjuntos en M que satisfagan estas dos condiciones. Es decir, si existe un conjunto M que contiene al 1, fíjense, 1 contenido en M, y además, si algún X es un conjunto en M, X más 1 también tiene que ser un elemento de M. Por ejemplo, si aquí el M fuesen los reales cumplen estas dos condiciones, ¿cierto? Porque el 1 pertenece a los reales y además sabemos que para cualquier real, ¿cierto? La suma de X más 1 también es un número real, ¿cierto? Y esto también funciona para los racionales, para los enteros y también para los naturales, ¿cierto? Esos cuatro conjuntos nosotros sabemos que satisfacen esta condición porque el 1 es un racional, recuerden que lo podemos escribir como 1 dividido por 1. También es un entero, ¿cierto? Y también es un natural. Y si nosotros tomamos cualquier número, ya sea racional, entero, natural o real, ¿cierto? Y le sumamos el 1, este también sigue siendo o real, o racional, o entero, o natural, ¿cierto? Recuerden que cuando tenemos una fracción cualquiera, si nos concentramos en el caso racional, esta fracción más 1 también es una fracción, ¿cierto? Quedaría A más B sobre A, sobre B, ¿cierto? Y sigue siendo un racional. Por lo tanto, aquí tenemos los casos particulares para estos conjuntos que también satisfacen estas dos condiciones. ¿De acuerdo? Una pequeña observación ahí. A todos los elementos que nosotros vamos a agrupar en este conjunto hoy, los vamos a llamar conjuntos inductivos. ¿Sí? O sea, todos los conjuntos que satisfagan estas dos condiciones se llamarán un conjunto inductivo. Es más, vamos a decir que un conjunto es inductivo cuando se cumplan estas dos condiciones. ¿De acuerdo? ¿Y qué podemos observar también? Que este conjunto no es vacío, porque al menos contiene a los reales, ¿cierto? De hecho, yo indiqué 4 elementos. Indiqué los reales, los racionales, los enteros y los naturales, ¿cierto? Pero basta con indicar solo uno para justificar que el conjunto I no va a ser vacío. ¿De acuerdo? Y una definición, ¿ya? Los números naturales es el conjunto inductivo más pequeño, ¿bien? No va a existir un conjunto inductivo más pequeño que los naturales, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros intersectamos acá todos los elementos del conjunto I, la intersección siempre va a resultar ser los naturales, ¿de acuerdo? Porque no hay un conjunto más pequeño que él. Por lo tanto, todo el resto de conjuntos inductivos va a contener a los naturales. Los naturales es el conjunto inductivo más pequeño que va a estar contenido en todos los conjuntos inductivos M que satisfagan estas dos condiciones. ¿De acuerdo? Va a ser más pequeño. Si nosotros encontramos un conjunto inductivo que sea más pequeño, este tiene que ser los naturales, no va a poder ser más pequeño que los naturales. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de las funciones proposicionales? Esas que definimos cuando vimos cuantificadores. ¿Se recuerdan?
Bueno, Sí. entonces vamos a considerar una función proposicional. Acuérdense que esta función era aquella que cuando nosotros reemplazábamos una constante o un número, ¿cierto? Esta se convertía en proposición. ¿Se acuerdan? Pero nosotros le poníamos X, no sé si se acuerdan. Le poníamos P de X. Entonces ahora en vez de X vamos a usar N. ¿Bien? Y ahí vamos a definir el conjunto M como todos los naturales, ¿sí? Como aparece aquí, de modo que la función sea verdadera en N. ¿Cierto? O sea, vamos a agrupar aquí en este conjunto van a estar todos los números naturales que cumplan que esta condición sea verdadera. Bien, aquí esto va a depender de la función. Ya ustedes podrían decir, profe, pero ¿cómo sé que el 1 está acá? Si el 1 está en M, esto implica que esto es verdadero, porque esa es la condición, ¿cierto? O sea, este número 1 va a estar en el M siempre que la proposición evaluada en 1 sea verdadera, ¿cierto? Esta implicación uno la extrae de la definición de M, ¿cierto? Y si M es un conjunto inductivo, entonces la única posibilidad es que sea igual a los naturales, porque vimos que el conjunto inductivo de los naturales era el más pequeño. Por lo tanto, cualquier M que contenga elementos de los números naturales tiene que ser los naturales. No puede ser más pequeño que los naturales. ¿De acuerdo? Solo por el hecho de que los naturales es el conjunto inductivo más pequeño en comparación a los demás conjuntos. Bien. Ya. Ahora viene lo realmente importante de esta clase, que es el teorema. Ya, este se llama, no aparece aquí escrito, pero es el teorema, se llama principio de inducción. ¿Ya? Quedó súper mal escrito. Inducción, inducción, inducción. Así. Bien. Entonces aquí lo principal es considerar estas dos hipótesis o condiciones que hay que revisar. Entonces, bueno, lo que sí es importante es siempre poder definir la función proposicional. En un ejercicio nosotros probablemente les vamos a dar la ecuación a demostrar, la afirmación a demostrar, la desigualdad a demostrar, ¿bien? Para cada natural, ¿ya? Y ahí nosotros vamos a tener que definir la función proposicional, igual como lo hacíamos en cuantificadores, ¿bien? Entonces la primera condición a revisar es que en el caso de n ser igual a 1 sea verdadera. Esto es cuando n es 1. ¿Ya? Esto es cuando n es 1. Bien, si eso es verdadero, listo. Tenemos lista la parte 1. Y la parte 2 es probar que para todos los naturales esta implicancia es verdadera. ¿Se acuerdan el implica? Acuérdense que era falso solo en este caso. Y todos los otros casos es verdadero. Bien, pero acá nos vamos a concentrar más en este caso. Verdadero implica verdadero. Bien, o sea, nosotros vamos a partir de la hipótesis que lo que está a la izquierda es verdadero y nuestro objetivo va a ser demostrar que lo que aparece a la derecha es verdadero. Ese va a ser el objetivo. Y no va a ser necesario demostrarlo para todos los naturales, o sea, basta con suponer un n. Vamos a decir sea n. Y bajo ese n vamos a suponer que en este caso es verdadero y demostrar la condición n más 1. Bien, yo enseguida voy a hacer una observación sobre esto. Y una vez cumpliéndose 1 y 2, vamos a poder concluir que es verdadero esta afirmación. ¿Se fijan? Aquí lleva el cuantificador y la proposición. ¿Ya? Que uno escriba esta frase, eso ya indica que esto es cierto. O también lo podemos escribir así. ¿Bien? Como lo hacíamos en cuantificadores. ¿De acuerdo? Aquí una pequeñita observación. Cuando demostramos esta implicancia, ¿bien?
nosotros aquí vamos a considerar un n en los naturales. ¿Ya? Este n tiene que ser un n general, no tiene que ser un número natural que nosotros nos demos, tiene que ser un n general. ¿Ya? Así que vamos a considerar n. En algunos textos ustedes podrían encontrar que usan k, pero dicen antes, k igual n. Entonces, en vez de colocar n aquí, colocan k. ¿Ya? Eso también pasa. Y esto de acá lo vamos a llamar hipótesis a demostrar, o sea, esto va a ser verdad. Esto de acá es cierto porque lo vamos a suponer como verdadero, y esta de acá se va a llamar tesis. ¿Ya? Que va a ser lo que queremos demostrar. Y aquí el objetivo es por demostrar que esto es verdadero. ¿Ya? Y si esto es verdadero, va a implicar algo verdadero, por lo tanto, esto va a resultar ser algo verdadero. ¿De acuerdo? Ese va a ser el objetivo. Esto para la parte 2. La parte 1 es solamente evaluar el 1. ¿De acuerdo? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a ir a los ejemplos. Bueno, aquí aparecen varios. Por el tiempo no los vamos a alcanzar a ver todos, pero yo creo que voy a hacer el 1 y el 4. ¿Ya? Estos dos son similares al 1. ¿Ya? Así que usando la idea del 1 van a poder realizar 2 y 3. Este va a ser similar al 4. Y este va a ser como los de arriba. ¿Ya? Solamente que ahí la desigualdad cambia. ¿Ya? Pero la idea general es la misma. ¿Bien? Entonces vamos a partir con el 1. Ya. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir la función. Ya, yo no voy a copiar toda la igualdad, simplemente aquí lo voy a señalar. Todo esto va a ser P. ¿Ya? Entonces, el primer objetivo es revisar que esto sea verdadero. Y el segundo objetivo es considerar un n en los naturales y por demostrar que esta implicancia es verdadera. Que todo esto es verdadero. ¿De acuerdo? Esos son los dos pasos a seguir. En 1, vamos a evaluar 1. Fíjense, aquí estamos sumando los números desde 1 hasta n. Cuando n es 1, ¿cuántos números sumamos? Sumamos n números, ¿cierto? Cuando n es 1, ¿cuántos números sumamos? 1. 1. Así que acá colocamos solo 1 a la izquierda. Y a la derecha reemplazamos el 1 donde está el n. Entonces queda 1, 1 más 1 dividido 2. Ojo que aquí nosotros nos estamos preguntando, porque si queremos saber si el P evaluado en 1 es verdadero, ¿cierto? Porque eso queremos revisar. Ya, pues, pero esto aquí es equivalente. Ya, por un lado tenemos el 1 y por el otro lado tenemos 1 por 2 dividido 2, ¿cierto? Todavía estamos ahí preguntándonos. Esto se simplifica. Por lo tanto, tenemos que el 1 es igual al 1, ¿cierto? Porque acá me quedó 1 y acá 1 también. Así que podemos concluir que 1 es verdadero, ¿cierto? Así que ahí tendríamos lista la parte 1. ¿Cierto? Para la parte 2, ya. Bueno, yo ya consideré el n aquí. Ya, ese n es dado, es un n cualquiera. Entonces, para demostrar que este paréntesis o esta implicancia es verdadera, primero vamos a suponer que esto es verdadero. Pero suponer que el n es verdadero es equivalente a decir que 1 más 2 más 3 hasta n es igual a n más 1, ¿cierto? Partido en 2. Y esto lo vamos a guardar.
¿Cómo habíamos dicho que se llamaba esto? La primera parte. Hipótesis. Hipótesis, ¿cierto? Esta es nuestra hipótesis. Por lo tanto, es algo que es verdadero, es algo que es igual. Y lo guardamos porque lo vamos a necesitar. ¿De acuerdo? Y necesitamos por demostrar, ya por ahora lo voy a escribir con palabras, pero en general se suele usar así, por demostrar. ¿Bien? Que ahora el caso n+1 también es verdadero, ¿cierto? Pero demostrar esto es equivalente a demostrar, déjenme recortar aquí esta parte 2 para que la sigamos viendo ahí en la otra página. Ahí. Entonces, demostrar que esto es verdadero es equivalente, lo voy a escribir aquí, a demostrar, 2 puntitos acá, voy a seguir aquí. Ahora lo mismo, pero ¿hasta dónde llega la suma? Si estamos aquí en n+1. Hasta n+1, ¿cierto? Por lo tanto, tengo que demostrar esta igualdad. O sea, demostrar que esto sea verdadero es equivalente a demostrar que esta suma realmente resulta ser esto. Solamente reemplacé el n+1 donde estaba el n. ¿Cierto? O sea, esto es lo que quiero demostrar ahora. Esta igualdad. ¿Cierto? No sé todavía si esto es igual. Recuerden que esta es nuestra, lo voy a escribir aquí, tesis. ¿Bien? La tesis es lo que quiero probar, es lo que queremos demostrar que sea igual. ¿Ya? Pero aquí nosotros podemos reducir esto un poquito, pues. Esto es n+2. ¿Cierto? Así que lo podemos reescribir. O sea, nuestro objetivo es comenzar de aquí. Este va a ser el inicio. Y este tiene que ser el final. O sea, realizando ciertos pasos algebraicos, la idea es partir desde el inicio y llegar al final. ¿De acuerdo? Van a suceder varias cosas. Podría suceder que nosotros estemos haciendo un ejercicio donde tengamos una igualdad que chuta, yo la trabajo, pero no llego nunca al final. Entonces, si eso sucede, ustedes lo que pueden hacer es trabajar por separado, tanto el inicio como el final, y después concluir que realmente son iguales. ¿De acuerdo? De hecho, uno ahí suele colocarle un número. A esto le puede poner 1, lo trabaja y llega a algo. A esto le coloca un 2, lo trabaja, ¿cierto? Y llega a algo y nos damos cuenta que realmente son iguales. ¿De acuerdo? Yo por esta vez voy a partir desde el inicio, ¿ya? Para seguir la idea. Entonces aquí, en efecto, ¿qué tenemos? Tenemos que 1 más 2 más 3 más n+1, ¿a qué es igual? Entonces ahora me voy a la hipótesis. Yo sé por hipótesis que esto a qué es igual. N por n+1 dividido en 2. Eso, ¿cierto? Entonces lo reemplazamos. Aquí reemplazamos la hipótesis. La hipótesis. Se reemplaza aquí. Entonces nos queda n+1 partido en 2, más el n+1, ¿cierto? Y acá tenemos que hacer suma de fracciones, ¿cierto? Entonces ahí el mínimo como múltiplo entre 1 y 2 es 2, ¿cierto? Y podemos multiplicar cruzado, ¿cierto? O simplemente el 2 cabe acá una, y una vez 1 por n+1, por n+1 es eso, más, y acá quedaría 2 veces el n+1, ¿cierto? En el fondo, si esto es 2, uno puede usar la forma de sumar fracciones, que también es multiplicar los denominadores, y arriba la multiplicación cruzada de los términos, ¿cierto? ¿De acuerdo hasta ahí? Ya. Consulta. ¿Por cuánto podemos factorizar acá el numerador? Por 2. No, por 2 no.
¿Por N? Necesitamos el factor en común, es este, ¿cierto? Entonces factorizamos por n más 1, ¿cierto? Consulta, ¿llegamos al final? ¿Eso es igual al final? Sí. Sí, y ahí queda demostrado. ¿Se fijan? La idea no es trabajar esta igualdad ambos lados a la vez, es trabajar una de ellas por separado, ¿ya? Un error muy común que ocurre a veces en los estudiantes es que toman esta igualdad y la empiezan a trabajar de bajito, o sea, desarrollan esto aquí mismo abajo y desarrollan esto aquí mismo abajo. Y eso es un error, porque nosotros queremos demostrar que son iguales. Trabajar estas dos expresiones hacia abajo en el mismo lugar es un error, porque aún no sabemos si la igualdad es o no cierta. Entonces, por eso la idea que yo les menciono es siempre trabajarlas por separado. Si, por ejemplo, nosotros no hubiésemos escrito esto y habíamos llegado acá, tendríamos que en un punto aparte haber trabajado esta expresión, que en realidad en un paso se definía, porque tendríamos eso, ¿cierto? Y solamente faltaba sumar esos dos unos, ¿cierto? Y ahí uno concluye que son iguales, ¿cierto? Entonces también se podría haber concluido de esa forma. Sin haberlo desarrollado acá, podríamos haber trabajado por separado esta expresión, ¿cierto? Y darnos cuenta que realmente coincide con el desarrollo de la primera expresión. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos dos formas de haber trabajado esta igualdad. Pero creo que esta es la más sencilla, ¿cierto? Uno parte desde esta parte, usamos la hipótesis y concluimos que es esa expresión. ¿De acuerdo? Así que con esto hemos demostrado que para n más 1 la proposición es verdadera. Así que aquí, por lo tanto, la conclusión sería que la función evaluada en n más 1 también es verdadera. ¿Ya? Y con eso concluimos que se cumple la parte 2. Y una vez concluida 1 y 2, acá, por el teorema de inducción, podemos aquí concluir, aquí, conclusión, ¿cierto? Aquí, 1 y 2 implican, aquí por teorema, y lo voy a escribir así, que para todo n los naturales, la proposición no la voy a escribir, pero me estoy refiriendo a la igualdad, es verdadera. Bien. Ya. ¿Qué les pareció hasta ahí? ¿Tienen alguna consulta, duda, acotación? Bien. Vamos a hacer un ejemplo más. Bien. Vamos a hacer el otro, el que era de la división. El 4. Entonces recortémoslo ahí. Ya, este es un poquito distinto, porque ya no es una igualdad. Ya no es una igualdad, sino que es una afirmación. Ya, pero aquí vamos a ver dos formas de definir la función. ¿Ya? Entonces, lo primero siempre es definir P. ¿Ya? En este caso nos vamos a fijar aquí en la afirmación que es esta, ¿cierto? Entonces, una forma es lo que dice ahí, es esta P.
O bien que P sea... pero aquí no es necesario que lleven igualdad. Hay 2 puntitos siempre. La otra posibilidad, recuerden ustedes siempre que un número que es divisible por 3, también es equivalente a decir que ese número es múltiplo de 3, ¿cierto? ¿Están de acuerdo con eso? O sea, decir que este número es divisible por 3 quiere decir que este número se escribe 3 por algún K. Ya, vamos a suponer aquí que el K es natural. Bien. Debería dar positiva ahí siempre esa recta. ¿Ya? Este para algún se denota así. Es parecido como el para todo, pero lleva 2 rayitas. ¿Bien? O sea, si nosotros encontramos un K de modo que podemos escribir la expresión esta como un múltiplo de 3, eso es lo mismo que es análogo a tener que la expresión es divisible por 3. Así que de hecho en este ejemplo, en este ejercicio vamos a usar las 2 definiciones, ¿ya? Entonces, ya, no ahora voy a simplificar un poquito las cosas. Vamos a ir directamente a 1. Entonces, ¿qué hacíamos en la parte 1 del teorema? ¿Qué revisábamos? Demostrar que n igual a 1 es verdadero. Que es verdadero, ¿cierto? Entonces, cuando n es 1, queremos ver que esto sea verdadero. Ya, pues veamos. Entonces, copiamos aquí, pues, ¿qué pasa con 1? Entonces, tenemos 5 elevado a 1, ¿cierto? Pero aquí es solamente calcular, ya. Así que esto nos va a dar 5 menos 2, ¿cierto? Y eso es 3. Así que la frase es divisible por esta. Pero la idea es siempre, aquí podríamos haber partido de este hecho. Podríamos haber partido desde que esto es verdadero y ponemos aquí, ya que 3 es siempre divisible por 3, ¿cierto? Ya podríamos haber partido de ese hecho y justificar nada más nuestra respuesta, ¿de acuerdo? Sin tanto detalle. Bien, el caso 2. Entonces, igual que antes, vamos a considerar un natural, cualquiera, y vamos a probar esta implicancia. Si se fijan, es súper mecánico. Es súper mecánico esto, es lo mismo que hicimos delante, pero ahora con otra proposición. Bien, entonces igual que antes, vamos a suponer que para n esto es verdad. Pero suponer que esto es verdad es equivalente a decir que esto es verdad. Es 2. Que esto es verdad, ¿cierto? Lo puedo escribir con palabras o lo puedo escribir así. Para algún K. En los naturales. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que este K existe, ¿cierto? Porque estoy diciendo que esto es verdad. Por lo tanto, existe este K. O la afirmación 5 a la n menos 2 a la n es siempre divisible por 3. Por lo tanto, yo puedo escribir esta expresión como un múltiplo de K. ¿Ya? Esto es lo que habíamos dicho hace un rato, que se llama la hipótesis. ¿Cierto? Entonces tenemos por demostrar, ¿qué cosa? Que para n más 1 esto es verdad. Pero demostrar esto es equivalente a por demostrar que ahora 5 a la n más 1 menos 2 a la n más 1, lo voy a escribir con palabra, lo voy a escribir de las 2 formas. Es divisible, bueno, ahí me faltó el siempre, es siempre divisible por 3, o, y aquí déjenme recortar esto, ¿sí? Para continuar en la otra página. Entonces lo podemos escribir de esta forma o bien igual a un 3, pero como ya usé K, aquí podemos usar otra letra, L, para algún L, en los naturales. ¿Bien? Podemos utilizar cualquiera de esas 2 formas para hacer la demostración, ¿ya? De hecho, necesitamos esta para poder decir que es divisible por 3, ¿ya?
En el fondo, el objetivo aquí va a ser desarrollar este lado y poder factorizarlo por 3. Si existe una factorización de esta expresión por 3, vamos a poder concluir que ese número realmente va a ser divisible por 3. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a trabajar este lado primero. Entonces, miren, en un puntito aparte aquí vamos a escribir esta expresión. Ya, aquí vamos a tener que usar las potencias, ¿cierto? Entonces, por potencias, aquí separamos 5 a la n por 5, ¿cierto? 2 a la n por 2, ¿cierto? Ya. Y aquí vamos a la hipótesis. Por hipótesis, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos que por la hipótesis esto es verdad. Esto es cierto. Y este K existe, ¿cierto? Lo mencionamos ahí, existe. Por lo tanto, puedo despejar cualquiera de las dos, S o S, para poder reemplazarlo aquí. Ya, voy a despejar el 5 porque es mucho más fácil que este 2, que está negativo aquí, pase restando al otro lado. Así que lo voy a despejar. Bueno, aquí podemos, como nos va a quedar una suma, podemos escribir primero el n o primero el 3K. Ya da lo mismo acá, podemos usar cualquier orden aquí de esta suma. Así que esto proviene de la hipótesis. Así que lo vamos a reemplazar ahí. ¿De acuerdo? Entonces, donde está el 5 a la n, vamos a incluir ahí esa expresión. Y solamente después lo que vamos a hacer es seguir desarrollando. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Multiplicamos por 5, ¿cierto? Cada término. Entonces queda 2 a la n por 5, ¿cierto? Más aquí queda 15K y 2 a la n, ¿cierto? Por 2. ¿Cuál es el factor en común ahí? Entre todas 12. 2 a la n, ¿cierto? Esta parte y esta parte. Así que factoricemos. Lo voy a factorizar acá. Para aprovechar ahí el espacio. Entonces queda 5 menos 2, ¿cierto? 5 menos 2. Y anoto el 15K, ¿cierto? Así que si desarrollamos esto queda 3, ¿cierto? Ya, ¿cuál es el factor en común ahora? O por el cual podemos factorizar. Por 3. Por 3, ¿cierto? Entonces aquí nos quedaría 3 factor de 2 a la n más 5K, ¿cierto? Entonces, ¿se fijan que esto era lo que queríamos? Nosotros queríamos partir de este hecho y probar que esta expresión es un múltiplo de 3. ¿Bien? O de otro modo, como lo habíamos definido acá, o como habíamos escrito aquí, lo que queríamos encontrar era un cierto L, ¿cierto? Y ese cierto L corresponde justo a este paréntesis. De hecho, a este aquí lo podemos llamar L, ¿cierto? Así que esto sería 3 por SL. Y SL existe, es natural, 2 es un natural, una potencia de 2 también es natural, 5 es natural, K es natural, la suma de naturales es natural. Por lo tanto, este número es un número natural, ¿cierto? Y satisface la condición de igual forma como lo hace K, ¿cierto? Pero en el fondo lo que más nos importa acá es entender el contexto del problema. Queríamos desde el comienzo que esta expresión fuese divisible por 3. Y lo es, porque de acuerdo a nuestra hipótesis que reemplazamos aquí en esta expresión y todo el desarrollo algebraico que realizamos, nos podemos dar cuenta que esta expresión realmente se escribe como 3 por este paréntesis, ¿cierto? Por lo tanto, hemos concluido que es cierto que para algún L esta expresión se puede escribir 3 por SL. O de otra forma podemos decir que es divisible por 3. Por lo tanto, con esto concluimos que para n más 1 esto es verdad. Acuérdense que aquí hay equivalencias. Esta equivalencia equivalente a esto.
Por lo tanto, probar esto de acá es equivalente a decir que esto es verdadero. ¿Se entiende hasta ahí? Bien, entonces se fijan ahí que hemos demostrado la segunda condición, que desde un comienzo era esto, ¿cierto? Todo esto. Así que como ya teníamos que se cumple 1 y 2, podemos concluir, ¿cierto? Conclusión. Igual que antes. 1 y 2, ¿cierto? Implican, aquí por teorema, bueno, por el teorema anterior, o ustedes también le pueden poner ahí por teorema de inducción, ¿cierto? Que para todo n en los naturales, nuestra proposición, que aquí no necesito volver a escribirla, es verdadera. ¿De acuerdo? Esto es súper mecánico en todos los problemas. En el fondo es como seguir la receta. Si lo único que va a cambiar va a ser la proposición. Bien. Otra cosa que me gustaría indicarles. Si se fijan acá, todos los ejercicios dice demuestre, ¿cierto? En todos aquí, ¿cierto? Demuestre, 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 ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero indicar con esto? Que cada vez que en el enunciado aparezca demuestre, en el fondo nosotros tenemos que usar el teorema para demostrar esto usando el caso 1 y el caso 2, o las dos condiciones, ¿bien? Nunca nos va a aparecer un determine. Si aquí dijera un determine, podría ocurrir que esto no es cierto. Y cuando algo no se cumple, acuérdense de cuantificadores, lo que uno busca es un contraejemplo o algún valor donde esta igualdad o desigualdad o afirmación falle. ¿De acuerdo? La inducción, en este caso, siempre nos va a servir para demostrar este tipo de afirmaciones. No nos va a pasar que no se cumpla, ¿de acuerdo? O sea, no nos va a pasar que vamos a estar en un desarrollo como por ejemplo este que hicimos acá, que no nos dé. ¿Bien? No nos va a ocurrir. Probablemente sí nos va a ocurrir que a lo mejor nos cueste un poquito aquí el tema algebraico, pero por eso yo les indicaba que en ese caso uno trabaja ambos lados de la igualdad, por separado, y luego concluye que son iguales. ¿Bien? Pero en general, el teorema nos va a servir para demostrar aquello. Ya no nos va a ocurrir que esto no se va a cumplir. ¿Bien? Eso es súper importante porque de repente uno dice, chuta, profe, y si no funciona, va a funcionar, ¿ya? Sobre todo si en el enunciado dice demuestre. ¿Bien? En el fondo hay que seguir la receta, que como les dije al principio, es súper mecánico. Por ahí Catalina me pregunta lo del certamen. Bueno, según lo que yo creo en el fondo, no estoy tan segura, debiese ser hasta la clase 8, ¿de acuerdo? Que fue lo que vimos en la clase anterior, que solo nos había faltado revisar los ejercicios de desigualdades, que fue lo que hicimos ahora al principio. Ya, de todas formas, yo voy a preguntarle a María Cecilia y ahí les comento, ¿ya? Y por lo pronto les comenté también que la clase del miércoles nos vamos a dedicar a ejercitar, ¿ya? Y lo que nos quede pendiente de esta clase, yo creo que lo vamos a revisar la próxima semana, ¿sí? El lunes, ¿ya? Cosa que nos concentremos el miércoles en solo ejercitar para la prueba. ¿Les parece? Sí, profe. Ya. Sí, Y profe, Gracias. sí, ahora solo nos queda un No, minuto, no. así que algunos comentarios antes que se vayan sobre lo que sigue, ¿ya? Para que lo sepan ahí si es que alguno quiere seguir revisando. Lo que sigue es revisar algunas versiones extendidas del teorema, ¿ya? Por ejemplo, aquí aparece un K, ¿ya? Esto va a ser cuando tengamos algún ejercicio donde no se cumpla en uno. Entonces, aquí si se fijan, esta parte corresponde a la condición 1 y toda esta otra corresponde a la condición 2. O sea, la única diferencia aquí es que en vez de 1 vamos a tener un K. ¿De acuerdo? Y acá es exactamente lo mismo. Bien, lo único aquí que habría que demostrar que esto es verdadero, pero con n mayor o igual que K.
Ya ahí también voy a mostrar un ejemplo en la siguiente clase. Eso. Y bueno, hay un ejemplo más, aparte del que vamos a ver para esta parte, que va a tener que ver con esta versión, que se llama segundo principio de inducción, en donde si se fijan, solo agregamos aquí estas disyunciones. No, estas conjunciones, acuérdense, esto es conjunción. Acuérdense que la conjunción entre dos siempre es verdadera cuando ambas son verdaderas. Así que aquí la inducción en general, que fue la que vimos anteriormente, acá con un 1, cuando uno asume que n es verdadero, uno también debe asumir que hasta ese número es verdad y todos los anteriores también, ¿ya? Este teorema, ¿para qué nos sirve? Para darnos cuenta que también podemos utilizar todos los anteriores al n como hipótesis, ¿ya? No necesariamente solo en n, el n. Van a haber casos en donde vamos a necesitar ocupar qué pasó en 1, qué pasó en 2, qué pasó en el anterior de n, ¿de acuerdo? Entonces la inducción casi siempre es, si yo digo que es verdadero en n, también es verdadero para todos los anteriores a él. Y ahí el objetivo se centra, ¿cierto?, en bajo esas hipótesis demostrar n más 1. ¿Bien? Ese proceso es la inducción en el fondo. ¿Ya? Así que nos quedamos hasta acá, pues. Ahí ya la próxima clase vuelvo a repetir esto y yo creo que va a ser el lunes. Y en la clase del miércoles nos vamos a dedicar a ejercitar para la prueba. ¿Bien? Eso. No sé si tienen algo más que decir. Si no, lo dejamos hasta acá. Y está claro, profe. ¿Ya? Bueno, que les vaya muy bien. Que Ya, tengan profe, buen día. gracias. Bien. Profe. Profe, que esté bien. Buen día, cuídense. Chao, chao. Chao, profe. Chao.